Esta noche vas a recibir todo lo que Paracelso enseñó sobre la sanación del cuerpo. Todo. Sus descubrimientos sobre el poder del verbo. Sus enseñanzas sobre por qué las células obedecen a las palabras. Sus secretos sobre cómo cada órgano escucha y responde. Todo lo que la medicina de su época intentó silenciar reunido en un solo lugar para que tu cuerpo lo absorba mientras descansas. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo para aprenderlo, sin tomar notas, sin concentrarte, sin intentar recordar, porque lo que estás a punto de escuchar no fue diseñado para tu mente consciente, fue diseñado para esa parte de ti que escucha aunque no prestes atención, esa parte que absorbe aunque no lo intentes, esa parte que sigue trabajando cuando tú descansas, tu inconsciente. Mientras tu mente se relaja, tu inconsciente procesa, organiza, aprende y, lo más importante, envía instrucciones a tu cuerpo. Instrucciones que tu mente consciente jamás podría dar porque no sabe cómo hacerlo. Si te quedas dormido, no importa. Tu inconsciente seguirá escuchando. Si tu mente divaga, no importa. Tu cuerpo seguirá recibiendo. Si mañana no recuerdas una sola palabra, no importa. Porque lo que entra por el oído no necesita ser recordado para ser aplicado. Tu cuerpo recordará aunque tú no lo hagas. Hemos estudiado los textos originales de Paracelso. Hemos reunido sus enseñanzas más poderosas sobre la regeneración del cuerpo. Hemos convertido su sabiduría en palabras diseñadas para que tu inconsciente las reciba sin resistencia. Paracelso fue el médico que desafió a toda la ciencia de su época. El alquimista que descubrió que el cuerpo humano no sana por medicinas, sana por algo más profundo, algo que él llamaba el verbo, la palabra, la orden que las células reconocen y obedecen. Enseñaba que cada órgano tiene oídos, que cada célula espera instrucciones, que el cuerpo entero responde no a sustancias externas, sino a órdenes precisas dadas en el estado correcto. Y el estado correcto es este, cuando la mente suelta el control, cuando las defensas bajan, cuando el cuerpo puede recibir sin que nadie lo interrumpa. No tienes que memorizar nada. Tu inconsciente lo hará por ti, y mientras escuchas, comenzará a aplicar lo que recibe sin que tú lo sepas, sin que tú lo notes. Así que suelta, deja que tu cuerpo se relaje, deja que las palabras entren y permite que tu cuerpo reciba lo que Paracelso quería enseñarle. Comenzamos. Capítulo 1. Tu cuerpo ya está sanando. Capítulo 1. Tu cuerpo ya está sanando. Mientras escuchas estas palabras, algo está ocurriendo dentro de ti. No lo sientes, no lo percibes. Tu mente consciente no tiene acceso a ese lugar, pero está ocurriendo ahora mismo. En este instante, tus células están escuchando. No es una metáfora, no es un modo de hablar. Es lo que ocurre cada vez que el cuerpo entra en un estado de reposo y las palabras correctas llegan a él. Las células reciben, procesan, responden. Lo han hecho desde antes de que nacieras y lo seguirán haciendo mucho después de que tu mente haya olvidado todo lo que escuchaste esta noche. Tu cuerpo no necesita que le enseñes a sanar. Ya sabe cómo hacerlo. Lo has sabido siempre. El problema nunca fue que tu cuerpo no supiera. El problema es que casi nunca lo dejamos trabajar en paz. Durante el día, la mente interfiere constantemente. Analiza cada sensación, se preocupa por cada molestia, envía señales de alarma ante el menor síntoma. Busca en Internet qué podría estar mal. Imagina escenarios terribles, anticipa enfermedades que no existen y el cuerpo, obediente como es, responde a cada una de esas señales. Porque el cuerpo no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Solo responde, pero ahora es diferente. Ahora tu mente está comenzando a soltar. El día quedó atrás. Las preocupaciones pueden esperar. No hay nada que resolver en este momento. No hay ningún lugar donde debas estar. No hay nada que debas hacer, excepto lo que ya estás haciendo. Escuchar. Y mientras escuchas, tu cuerpo aprovecha porque esto es lo que estaba esperando. Un momento donde nadie le exige nada. Un momento donde puede dedicar toda su energía a lo que mejor sabe hacer. Regenerarse. Cada segundo que pasa, millones de células en tu cuerpo están completando procesos que comenzaron hace horas.
Otras están iniciando procesos que terminarán mañana. Tu hígado está filtrando, tu corazón está ajustando su ritmo, tus pulmones están encontrando una respiración más profunda y más lenta. Sims. Tu sistema inmune está patrullando en silencio, identificando lo que no pertenece, eliminando lo que ya no sirve. Todo esto ocurre sin que tú hagas nada, sin esfuerzo, sin voluntad, sin control. De hecho, ocurre mejor cuando no intentas controlarlo. Ocurre mejor cuando simplemente permites, cuando sueltas la necesidad de supervisar cada proceso, cuando confías en que tu cuerpo sabe exactamente qué hacer porque lo sabe. Tu cuerpo ha estado haciendo esto durante miles de millones de años. Cada célula que existe en ti lleva información que se ha refinado desde el origen de la vida. Tus ancestros más antiguos, esas primeras formas de vida que existieron en océanos primitivos, ya sabían cómo regenerarse, y ese conocimiento no se perdió. Se transmitió de célula en célula, de generación en generación, hasta llegar a ti. Ahora mismo llevas dentro de ti la sabiduría de millones de años de evolución. Y esa sabiduría no necesita instrucciones de tu mente consciente. No necesita que le digas cómo la tira al corazón. No necesita que le expliques cómo digerir a tu estómago. No necesita que supervises cómo respirar a tus pulmones. Solo necesita que te apartes, que dejes de interferir, que permitas que las horas de descanso sean exactamente eso. Descanso no solo para tu mente, también para tu cuerpo. Un descanso de las órdenes contradictorias, un descanso de las señales de alarma, un descanso del miedo constante que la mente genera sin darse cuenta. Esta noche tu cuerpo tiene permiso. Permiso para dedicar toda su energía a la sanación. Permiso para reparar lo que necesita ser reparado. Permiso para regenerar lo que necesita ser regenerado. Permiso para soltar lo que ya no necesita cargar. Y lo único que se requiere de ti es esto: seguir escuchando. No con esfuerzo, no con concentración, no tratando de recordar cada palabra, solo dejando que el sonido entre, dejando que las palabras lleguen a donde necesitan llegar. Tu mente puede divagar, puede flotar, puede incluso perderse en pensamientos que no tienen nada que ver con lo que escuchas. No importa, porque debajo de tu mente consciente hay algo que sigue escuchando, algo que nunca se distrae, algo que recibe cada palabra y la lleva exactamente a donde necesita ir. Tu inconsciente está despierto, y tu inconsciente está pasando estas instrucciones a tu cuerpo. Instrucciones de soltar, instrucciones de regenerar, instrucciones de confiar en la sabiduría que ya posees. Quizás mañana no recuerdes nada de lo que escuchaste esta noche. Quizás despiertes sin ninguna sensación especial. Quizás tu mente crea que nada ocurrió, pero tu cuerpo sabrá la verdad. Tu cuerpo recordará lo que recibió y lo aplicará sin que tú lo notes, sin que tengas que hacer nada, sin que tengas que entender cómo funciona, porque la sanación nunca fue algo que tuvieras que lograr, siempre fue algo que tenías que permitir, y esta noche lo estás permitiendo. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que un hombre descubrió hace 500 años, algo que cambió todo lo que se creía sobre el cuerpo humano y su capacidad de sanar. Un secreto que lo convirtió en el médico más perseguido de su época. Su nombre era Paracelso, y lo que descubrió sigue siendo igual de revolucionario hoy como lo fue. Entonces, capítulo 2. El hombre que descubrió por qué. En el año 1527, en la ciudad de Basilea, un médico hizo algo que nadie había hecho antes. Tomó los libros sagrados de la medicina, los textos de Galeno y Avicena, que todos los médicos memorizaban y repetían sin cuestionar, y los arrojó al fuego frente a sus estudiantes. Su nombre era Philippus Aureolusophrastus Bombastus von Hohenheim, pero el mundo lo conocería como Paracelso, un nombre que él mismo eligió. Significaba más allá de Celso, el médico romano considerado la máxima autoridad. No era un hombre humilde, pero Paracelso no era un hombre humilde. Era un hombre que había visto demasiado. Había viajado por toda Europa, por el norte de África, por el Medio Oriente. Había estudiado en las mejores universidades y las había abandonado, decepcionado. Había aprendido de médicos árabes, de alquimistas judíos, de curanderas que la Iglesia llamaba brujas, de barberos que sabían más de cirugía que los doctores de las academias. Y en todos esos viajes había observado algo que no podía ignorar. Los tratamientos oficiales no funcionaban.
Los médicos de las universidades recetaban sangrías y purgantes que debilitaban a los enfermos. Repetían fórmulas antiguas sin entender lo que hacían. Trataban el cuerpo como si fuera una máquina defectuosa que había que reparar desde afuera. Pero Paracelso había visto otra cosa. Había visto a campesinos sanar de enfermedades que mataban a los nobles. Había visto a personas pobres sin acceso a médicos ni medicinas recuperarse de males que los doctores declaraban incurables. Había visto cómo el mismo enfermo empeoraba con un médico y mejoraba con otro, aunque usaran exactamente el mismo tratamiento. La diferencia no estaba en la medicina, la diferencia estaba en algo más. Tardó años en comprenderlo, años de observar, de preguntar, de experimentar, de cuestionar todo lo que le habían enseñado, pero finalmente lo vio con claridad. El cuerpo no sanaba por lo que se le daba desde afuera, el cuerpo sanaba por lo que se activaba desde adentro. Y lo que activaba esa sanación no eran sustancias, eran palabras. Paracelso observó que los curanderos más efectivos no eran los que conocían más remedios, eran los que sabían hablar, los que sabían qué decirle a un enfermo y cuándo decírselo, los que usaban palabras que el cuerpo parecía reconocer y obedecer. Al principio pensó que era coincidencia, luego pensó que era sugestión, pero cuanto más observaba, más se convencía de que había algo más profundo. Las palabras no solo afectaban la mente del enfermo, afectaban su cuerpo. Empezó a experimentar. Tomaba pacientes con la misma enfermedad y los dividía en grupos. A unos les daba remedios en silencio, a otros les hablaba mientras los trataba, a otros solo les hablaba sin darles ningún remedio. Los resultados lo asombraron. Los que solo recibían remedios mejoraban lentamente o no mejoraban. Los que recibían remedios con palabras mejoraban más rápido, pero lo más sorprendente era el tercer grupo. Algunos de los que solo recibían palabras sin ningún remedio sanaban igual o mejor que los otros. No todos, no siempre, pero lo suficiente como para que Paracelso entendiera que había descubierto algo importante. El cuerpo escuchaba, el cuerpo obedecía, el cuerpo respondía a las palabras como si fueran órdenes, pero no cualquier palabra funcionaba. Paracelso fue meticuloso en sus observaciones. Descubrió que había palabras que el cuerpo parecía reconocer y palabras que ignoraba completamente. Había formas de hablar que activaban algo y formas que no activaban nada. La clave, descubrió, estaba en el verbo, no en los sustantivos, no en las descripciones, no en las explicaciones largas. El cuerpo respondía a verbos, a órdenes directas, a instrucciones simples que no requerían interpretación. Regenera, limpia, suelta, restaura, sana. Estas palabras pronunciadas en el momento correcto parecían activar algo en el cuerpo que ninguna medicina podía activar. Paracelso lo llamó el verbo interior, la capacidad del cuerpo de recibir instrucciones y ejecutarlas sin que la mente consciente interviniera. Era como si cada célula tuviera oídos, como si cada órgano estuviera esperando órdenes, como si el cuerpo entero fuera un sistema obediente que solo necesitaba que alguien le dijera qué hacer. Pero había una condición. La mente consciente no podía estar interfiriendo. Si el paciente estaba ansioso, analizando, dudando, cuestionando, las palabras no llegaban. Rebotaban en la superficie, no penetraban hasta donde necesitaban llegar. Las palabras solo funcionaban cuando el cuerpo estaba en estado receptivo, y el estado más receptivo de todos era el sueño. Paracelso empezó a visitar a sus pacientes de noche. Se sentaba junto a ellos mientras dormían, les hablaba en voz baja, pronunciaba los verbos que había descubierto que funcionaban y observaba. Los resultados fueron innegables. Los pacientes a quienes les hablaba mientras dormían mejoraban más rápido que todos los demás. Su cuerpo parecía absorber las palabras de una manera que no era posible durante el día, como si la noche abriera una puerta que el día mantenía cerrada. Esto era demasiado peligroso para publicar. Si la gente descubría que podía sanar con palabras mientras dormía, ¿para qué necesitaría médicos? ¿Para qué necesitaría medicinas? ¿Para qué necesitaría a la Iglesia diciéndole que la enfermedad era castigo divino? Paracelso fue expulsado de Basilea, luego de Nuremberg, luego de cada ciudad donde intentó enseñar. Murió a los 48 años, pobre, y solo en una habitación de posada en Salzburgo, pero sus manuscritos sobrevivieron
y lo que estás escuchando esta noche viene de ellos. Las palabras que tu cuerpo necesita escuchar, los verbos que activan la regeneración, las instrucciones que tus células han estado esperando. No tienes que hacer nada con esta información. Tu cuerpo ya la está recibiendo, y en los próximos capítulos vas a escuchar exactamente lo que Paracelso descubrió, cómo el verbo sana, por qué el cuerpo enferma cuando la mente interfiere, qué órganos se regeneran durante las horas de sueño, y qué palabras necesita escuchar tu cuerpo para recordar lo que siempre supo hacer. Pero por ahora, solo descansa. Tu cuerpo está haciendo el trabajo. Capítulo 3. El verbo que sana las células. Paracelso pasó años tratando de entender por qué algunas palabras funcionaban y otras no. Probó con oraciones largas, no funcionaban. Probó con explicaciones detalladas, no funcionaban. Probó con descripciones poéticas del estado de salud que deseaba para el paciente. No funcionaban. Pero cuando usaba un solo verbo, algo cambiaba. Regenera y el tejido comenzaba a repararse, limpia, y la fiebre comenzaba a ceder suelta, y el dolor comenzaba a disminuir. Era como si el cuerpo no entendiera oraciones complejas, como si no tuviera la capacidad de procesar instrucciones elaboradas, pero los verbos simples, directos, sin adornos, esos sí los comprendía, esos sí los obedecía. Paracelso lo comparó con dar órdenes a un sirviente que no habla tu idioma. Si le das instrucciones largas y complicadas, no entenderá nada. Se quedará paralizado, confundido, sin saber qué hacer. Pero si le señalas algo y dices una sola palabra, actúa. Entiende, obedece. El cuerpo era ese sirviente. No hablaba el idioma de la mente consciente, no entendía explicaciones ni razonamientos, pero había un idioma que sí comprendía, un idioma antiguo, anterior a las palabras, anterior al pensamiento, el idioma de los verbos. Piensa en cómo aprendiste a hablar cuando eras niño. Las primeras palabras que entendiste no fueron sustantivos abstractos ni conceptos complicados. Fueron órdenes simples. Ven, mira, toma, dame. Tu cuerpo aprendió a responder a verbos antes de que tu mente aprendiera a pensar. Ese aprendizaje nunca desapareció. Sigue ahí en algún lugar profundo de ti esperando. Tu cuerpo todavía responde a verbos simples, todavía obedece órdenes directas. El problema es que casi nunca le damos las órdenes correctas. En lugar de decirle al cuerpo qué hacer, le decimos que está mal. Me duele, estoy enfermo. Esto no funciona. Mi espalda está destruida. Mi digestión es un desastre. Cada una de estas frases es una instrucción, pero no es una instrucción de sanación, es una instrucción de mantenimiento. Le estás diciendo al cuerpo que mantenga el estado actual, que siga haciendo lo que está haciendo, que el dolor, la enfermedad, el mal funcionamiento son la norma y el cuerpo obedece. No porque quiera mantenerte enfermo, sino porque eso es lo que escucha. Esas son las órdenes que recibe, y él solo sabe obedecer. Paracelso entendió que para cambiar el estado del cuerpo había que cambiar las órdenes. Había que dejar de describir el problema y empezar a ordenar la solución. Había que dejar de hablar de la enfermedad y empezar a hablar de la sanación, no como deseo, no como esperanza, como instrucción directa. Pero había algo más. Los verbos no funcionaban si la mente consciente los pronunciaba con duda. Si decías, regenera, mientras pensabas, esto no va a funcionar, el cuerpo recibía dos órdenes contradictorias. Y cuando recibe órdenes contradictorias, el cuerpo se paraliza, no hace nada, espera a que las órdenes se aclaren. Por eso las palabras funcionaban mejor durante el sueño. Cuando la mente consciente duerme, no hay contradicción, no hay duda, no hay esa voz interior que cuestiona todo. Las palabras llegan directamente al lugar donde el cuerpo toma decisiones, y el cuerpo, finalmente libre de interferencia, puede obedecer. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo mientras escuchas. Tu mente consciente puede estar divagando, puede estar pensando en otras cosas, puede incluso estar dormitando, pero las palabras siguen llegando, los verbos siguen penetrando y tu cuerpo sigue recibiendo instrucciones que tu mente ni siquiera nota. Regenera. Esa palabra acaba de entrar en ti.
No necesitas hacer nada con ella. No necesitas entenderla. No necesitas creer en ella. Tu cuerpo la escuchó. Y en algún lugar profundo, en ese nivel donde las decisiones se toman sin tu intervención, algo respondió. Limpia otra instrucción, otro verbo que tu cuerpo reconoce, otra orden que se suma a las anteriores. Tu inconsciente las está acumulando, las está organizando, las está traduciendo al idioma que tus células comprenden. Restaura. No tienes que recordar estas palabras mañana. No tienes que repetirlas conscientemente. El trabajo ya está hecho. La instrucción ya fue recibida. Tu cuerpo ya sabe qué hacer con ella. Paracelso descubrió que había ciertos verbos que funcionaban mejor que otros. Los verbos de acción interna funcionaban mejor que los de acción externa. Regenera funcionaba. Cúrame no funcionaba. La diferencia era sutil, pero importante. Regenera es una orden para que el cuerpo haga algo por sí mismo. Cúrame es una petición de que algo externo intervenga. El cuerpo no espera intervención externa. El cuerpo espera órdenes internas. También descubrió que los verbos en presente funcionaban mejor que los verbos en futuro. Sana. Funcionaba. Sanarás. No funcionaba igual. El cuerpo no entiende el futuro. El cuerpo solo conoce el ahora. Cada instrucción tiene que ser para este momento, no para después, no para mañana, para ahora. Y descubrió algo más. Los verbos negativos no funcionaban en absoluto. No duela más, no enfermes, no te inflames. El cuerpo no procesa negaciones. Cuando dices no duela, el cuerpo escucha duela. La palabra no desaparece en el camino, solo llega el verbo, y el verbo es la orden. Por eso nunca debes decirle a tu cuerpo lo que no quieres. Solo debes decirle lo que sí quieres en positivo, en presente, en verbos simples que no requieran interpretación. Calma, fluye, equilibra, repara, fortalece, suelta, descansa, regenera. Estas son las palabras que tu cuerpo comprende. Estas son las órdenes que tus células esperan. Y mientras sigues escuchando, mientras tu mente sigue relajándose, mientras el sueño se acerca o se aleja según decida tu cuerpo, estas palabras siguen haciendo su trabajo. No necesitas ayudarlas, solo necesitas no estorbarlas. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, escuchando sin esfuerzo, recibiendo sin resistencia, permitiendo que los verbos lleguen a donde necesitan llegar. Tu cuerpo está escuchando y está obedeciendo. Capítulo 4. ¿Por qué el cuerpo enferma? Si el cuerpo sabe cómo sanarse, si tiene la sabiduría de millones de años de evolución, si cada célula conoce su función perfecta, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué enfermamos? Paracelso se hizo esta pregunta durante décadas, y la respuesta que encontró era tan simple que resultaba difícil de aceptar. El cuerpo enferma cuando deja de escucharse a sí mismo. Piensa en tu cuerpo como un sistema de comunicación perfectamente diseñado. Cada célula habla con las células vecinas. Cada órgano envía señales a los demás órganos. Cada sistema está en constante conversación con todos los otros sistemas. Cuando esta comunicación fluye sin obstáculos, el cuerpo funciona. Cuando algo interrumpe la comunicación, el cuerpo se desordena. Y lo que más interrumpe la comunicación es la mente, no la mente en sí misma. La mente es una herramienta maravillosa cuando se usa correctamente. El problema es cuando la mente no descansa, cuando la mente interfiere constantemente con procesos que no le corresponden, cuando la mente trata de controlar cosas que debería dejar en paz. Tu corazón no necesita que le digas cómo latir. Tu estómago no necesita que le expliques cómo digerir. Tu hígado no necesita instrucciones conscientes para filtrar la sangre. Estos procesos ocurren automáticamente, gobernados por una inteligencia que es mucho más antigua y más sabia que tu mente consciente. Pero la mente moderna no confía en esa inteligencia. La mente moderna quiere supervisar todo, quiere entender cada proceso, quiere tener control sobre cada función, y al intentar controlar lo que no puede controlar, genera algo que el cuerpo interpreta como peligro. Estrés. El estrés no es solo una emoción. El estrés es un mensaje químico que se esparce por todo el cuerpo.
Un mensaje que dice: hay peligro, prepárate para huir o pelear. Deja todo lo demás y concéntrate en sobrevivir. Cuando el cuerpo recibe este mensaje, hace exactamente lo que se le ordena. Detiene los procesos de regeneración. No tiene sentido reparar tejidos si estás a punto de ser devorado por un depredador. Detiene la digestión profunda. No hay tiempo para absorber nutrientes cuando hay que correr. Detiene la limpieza interna. Eliminar toxinas puede esperar. Lo urgente es sobrevivir. El problema es que la mente moderna envía señales de estrés constantemente, no porque haya depredadores reales, sino porque hay pensamientos que el cuerpo no puede distinguir de amenazas reales. Preocupación por el futuro. El cuerpo lo interpreta como peligro. Arrepentimiento por el pasado. El cuerpo lo interpreta como peligro. Miedo a enfermar. El cuerpo lo interpreta como peligro, y cuando el cuerpo está constantemente en modo de supervivencia, no tiene tiempo ni energía para sanarse. Paracelso observó esto en sus pacientes. Los que vivían en miedo constante, los que se preocupaban por todo, los que no podían dejar de pensar en sus males, esos eran los que más tardaban en sanar. No porque sus enfermedades fueran más graves, sino porque su mente no dejaba que su cuerpo hiciera su trabajo. En cambio, los pacientes que lograban soltar, los que confiaban en el proceso, los que podían descansar sin angustia, esos sanaban más rápido. Incluso cuando sus enfermedades eran objetivamente peores, la mente que interfiere era el verdadero obstáculo, no la enfermedad en sí. Paracelso empezó a tratar la mente antes de tratar el cuerpo. Sabía que de nada servía dar remedios si el paciente seguía enviando señales de estrés. Era como intentar llenar un vaso que tiene un agujero en el fondo. Podías verter quisieras, pero nunca se llenaría. Primero había que cerrar el agujero, y el agujero era la mente que no confiaba, la mente que temía, la mente que no podía soltar el control. Esto es lo que hace diferente a las horas de descanso. Cuando duermes o cuando tu mente entra en ese estado entre la vigilia y el sueño, las señales de estrés disminuyen. La mente que interfiere se calla. El cuerpo deja de recibir mensajes de peligro y puede finalmente dedicarse a lo que sabe hacer. Es por eso que el sueño es tan importante para la salud, no solo porque el cuerpo descansa, sino porque la mente descansa. Y cuando la mente descansa, el cuerpo puede escucharse a sí mismo otra vez. Puede retomar la comunicación interna que la mente había interrumpido. Puede volver a funcionar como el sistema perfectamente coordinado que es. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu mente está entrando en ese estado. No tienes que forzarlo, no tienes que hacer ningún ejercicio especial. Solo el hecho de estar aquí escuchando sin esfuerzo permite que tu mente suelte gradualmente su necesidad de control. Y mientras tu mente suelta, tu cuerpo retoma. Retoma los procesos que había dejado en pausa. Retoma la comunicación que había interrumpido. Retoma la regeneración que había pospuesto. La enfermedad no es tu estado natural. La salud es tu estado natural. La enfermedad es lo que ocurre cuando algo interfiere con ese estado. Y casi siempre lo que interfiere es una mente que no sabe cuándo detenerse. Una mente que cree que tiene que controlar todo. Una mente que no confía en la sabiduría del cuerpo. Esta noche tu mente puede descansar, puede soltar la vigilancia, puede dejar de supervisar cada proceso, puede permitir que el cuerpo haga lo que siempre supo hacer y tu cuerpo liberado de la interferencia puede finalmente recordar. Recordar cómo se siente estar en equilibrio. Recordar cómo funciona cada órgano cuando nadie lo molesta. Recordar cómo se comunican las células cuando nadie interrumpe la conversación. Ese recuerdo es la sanación y está ocurriendo ahora mismo. Capítulo 5. El estado donde ocurre la sanación. Paracelso lo llamaba el estado receptivo. No era sueño exactamente, no era vigilia tampoco. Era algo intermedio, un estado donde la mente todavía podía escuchar, pero ya no tenía la energía para interferir. Un estado donde el cuerpo estaba completamente despierto en su interior, aunque la persona pareciera dormida por fuera. En ese estado, las palabras entraban sin resistencia. En ese estado, las órdenes llegaban directamente a las células. En ese estado, la sanación ocurría.
Paracelso aprendió a reconocer ese estado en sus pacientes. Los ojos se volvían ligeramente vidriosos. La respiración se hacía más lenta y más profunda. Los músculos de la cara se relajaban. Había una quietud que no era la quietud del sueño profundo ni la quietud de la muerte. Era la quietud de la receptividad total. Cuando veía esas señales, sabía que era el momento. Ese era el momento de hablar, de pronunciar los verbos, de dar las instrucciones que el cuerpo necesitaba. Quizás tú estás entrando en ese estado ahora mismo. No tienes que verificarlo. No tienes que preguntarte si estás lo suficientemente relajado. El simple hecho de escuchar sin esfuerzo, sin intentar recordar, sin tratar de entender, te lleva naturalmente hacia ese estado. Tu cuerpo sabe cómo llegar ahí. Lo ha hecho miles de veces. Cada noche, justo antes de quedarte dormido, pasas por ese estado. Cada mañana, justo antes de despertar completamente, pasas por ese estado otra vez. Es la puerta entre dos mundos. El mundo de la mente consciente, donde todo se analiza y se cuestiona, y el mundo del cuerpo inteligente, donde todo simplemente funciona. En el mundo de la mente consciente, la sanación es complicada. Requiere diagnósticos, requiere tratamientos, requiere entender qué está mal y cómo arreglarlo, requiere esfuerzo. En el mundo del cuerpo inteligente, la sanación es simple. No requiere entender nada, no requiere hacer nada, solo requiere permitir. El estado receptivo es el puente hacia ese mundo. Y mientras más tiempo pasas en ese estado, más tiempo tiene tu cuerpo para hacer su trabajo. Más tiempo tiene para regenerar lo que necesita regenerar. Más tiempo tiene para limpiar lo que necesita limpiar. Más tiempo tiene para restaurar lo que necesita restaurar. Por eso el descanso profundo es tan sanador, no solo porque el cuerpo no está gastando energía en movimiento, sino porque la mente no está gastando energía en interferencia. Toda la energía que normalmente se dispersa en preocupación, en análisis, en control, en miedo, toda esa energía queda disponible para la sanación. Es como si tu cuerpo tuviera un presupuesto de energía limitado cada día. Durante el día, la mayor parte de ese presupuesto se gasta en la mente, en pensar, en preocuparse, en planificar, en recordar, en imaginar escenarios futuros. La mente es cara, consume enormes cantidades de energía, y lo que queda para el cuerpo muchas veces no es suficiente para reparar todo lo que necesita reparación. Pero cuando la mente se calma, el presupuesto cambia. De pronto hay energía de sobra. De pronto el cuerpo tiene recursos que antes no tenía. De pronto puede hacer trabajos de reparación que había pospuesto durante semanas, meses, a veces años. Esto es lo que ocurre en el estado receptivo. Una redistribución de energía, un cambio de prioridades, un momento donde el cuerpo finalmente puede ponerse al día con todo lo que tenía pendiente. Paracelso observó que algunos pacientes entraban en ese estado fácilmente, otros luchaban contra él. Los que luchaban eran generalmente los que más necesitaban soltar el control, los que más miedo tenían, los que menos confiaban en su propio cuerpo. Para ellos desarrolló técnicas especiales. Les hablaba en un tono específico, lento, rítmico, sin cambios bruscos. Un tono que imitaba el sonido del viento o del agua corriendo. Un tono que la mente no podía seguir fácilmente porque no había nada que analizar, nada que entender, solo un flujo constante de sonido que gradualmente adormecía la resistencia. El tono que estás escuchando ahora tiene algo de eso. No es accidental. Fue diseñado para ayudar a tu mente a soltar, para hacer más fácil la entrada al estado receptivo, para que no tengas que esforzarte por relajarte, lo cual sería una contradicción imposible de resolver. Tu única tarea es no hacer nada, lo cual suena simple, pero para muchas personas es lo más difícil del mundo. Estamos tan acostumbrados a hacer, a intentar, a esforzarnos, que cuando alguien nos dice que no hagamos nada, la mente se confunde, intenta no hacer nada, lo cual ya es hacer algo. Pero escuchar no es hacer. Escuchar es recibir, es permitir que algo entre, es abrir una puerta y dejar que quien quiera entrar entre. No tienes que entender lo que escuchas, no tienes que recordarlo, no tienes que hacer nada con ello después. Solo tienes que estar aquí con los oídos abiertos,
permitiendo que las palabras lleguen a donde necesitan llegar. Eso es todo. Y mientras lo haces, el estado receptivo se profundiza naturalmente. Tu respiración se hace más lenta sin que lo notes. Tu cuerpo se hace más pesado contra la superficie donde descansas. Tus pensamientos se hacen más difusos, más lejanos, menos urgentes. No tienes que llegar a ningún lugar especial. El lugar donde estás ahora es suficiente. El estado en que te encuentras ahora es suficiente. Sea lo que sea que esté pasando en tu mente, tu cuerpo ya está recibiendo, ya está procesando, ya está sanando. Porque el estado receptivo no es algo que tengas que alcanzar, es algo que ocurre naturalmente cuando dejas de impedirlo, y esta noche no lo estás impidiendo. Capítulo 6. Las células que escuchan. Había una idea que Paracelso no podía sacar de su mente. Si el cuerpo responde a las palabras, si los verbos activan procesos de sanación, entonces algo dentro del cuerpo tiene que estar escuchando. Algo tiene que recibir esas palabras y traducirlas en acción. Algo tiene que entender el mensaje y pasarlo al lugar donde se ejecutan las órdenes. Ese algo, concluyó Paracelso, eran las células mismas. En su época no existía la palabra célula como la usamos hoy, pero Paracelso entendía que el cuerpo estaba hecho de partes diminutas, invisibles al ojo, cada una con su propia función, su propia inteligencia, su propia capacidad de responder. Las llamaba los pequeños obreros. Imaginaba el cuerpo como una ciudad enorme con millones de habitantes trabajando constantemente. Cada habitante sabía su oficio. Cada habitante cumplía su función, y todos juntos, coordinados por algo que Paracelso no podía ver, pero sin intuir, mantenían la ciudad funcionando. Cuando la ciudad funcionaba bien, había salud. Cuando algo descoordinaba a los habitantes, había enfermedad. Las palabras descubrió. Eran como mensajes enviados a toda la ciudad al mismo tiempo. Cuando pronunciabas un verbo de sanación, era como si un mensajero corriera por todas las calles gritando una orden. Regenera. Y todos los habitantes que sabían cómo regenerar se ponían a trabajar limpia. Y todos los habitantes encargados de limpiar intensificaban su labor. Pero los mensajes solo llegaban si las calles estaban despejadas, si la ciudad estaba en caos, si había ruido constante, si los habitantes estaban distraídos con emergencias falsas, los mensajes se perdían. Nadie los escuchaba, nadie los obedecía. El caos era la mente que no paraba. El ruido constante eran los pensamientos de preocupación. Las emergencias falsas eran los miedos que no correspondían a peligros reales. Para que los mensajes llegaran, la ciudad tenía que estar en calma. Los habitantes tenían que poder escuchar, y eso solo ocurría cuando el gobernador de la ciudad, la mente consciente, dejaba de enviar alertas falsas. Hoy sabemos que Paracelso tenía razón. Las células escuchan. No tienen oídos como los nuestros, pero tienen receptores. Tienen la capacidad de recibir señales del entorno y responder a ellas. Cada célula de tu cuerpo está constantemente monitoreando su ambiente, recibiendo información, ajustando su comportamiento según lo que percibe. Y las palabras son parte de ese ambiente. Cuando escuchas una palabra, tu cerebro la procesa, pero no se queda ahí. El cerebro envía señales al resto del cuerpo. Señales químicas, señales eléctricas, señales que viajan por los nervios y por la sangre, y llegan hasta la última célula de tu ser. Cada palabra que escuchas genera una cascada de reacciones en tu cuerpo. Palabras de miedo generan reacciones de miedo. Tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, tu digestión se detiene, tu sistema inmune se suprime. Todo esto ocurre automáticamente sin que lo decidas, sin que lo notes. Palabras de calma generan reacciones de calma. Tu corazón se ralentiza, tus músculos se aflojan, tu digestión se activa, tu sistema inmune se fortalece. Las células no saben que estás escuchando un audiolibro. Las células no saben que las palabras vienen de una grabación y no de una amenaza real o una seguridad real. Las células solo reciben las señales que les llegan y responden como saben responder. Por eso importa tanto lo que escuchas. Por eso importa especialmente lo que escuchas antes de dormir, cuando tu mente consciente está bajando la guardia
y las palabras pueden penetrar más profundamente. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tus células están recibiendo. No es metáfora, no es pensamiento positivo, es biología básica. Cada palabra que entra por tus oídos genera una respuesta en tu sistema nervioso. Y tu sistema nervioso envía esa respuesta a cada rincón de tu cuerpo. Las palabras que estás escuchando ahora son palabras de calma, palabras de permiso, palabras que le dicen a tu cuerpo que no hay peligro, que puede dedicar sus recursos a la regeneración, que puede hacer el trabajo de reparación que ha estado posponiendo. Tus células están escuchando este mensaje y están respondiendo. No tienes que creerlo para que funcione. La creencia es un proceso de la mente consciente, pero esto está ocurriendo por debajo de la mente consciente, en el nivel donde las decisiones se toman sin tu intervención, en el nivel donde tu cuerpo ha estado tomando decisiones desde mucho antes de que aprendieras a pensar. Paracelso decía que las células tenían memoria, que recordaban su estado original de salud, que sabían cómo funcionaban cuando todo estaba bien, y que lo único que necesitaban para volver a ese estado era el permiso, la orden correcta, el verbo que activara el recuerdo. Regenera. Esa palabra acaba de viajar desde tus oídos hasta tu cerebro, y desde tu cerebro hasta millones de células en todo tu cuerpo. Cada una la recibió a su manera, cada una respondió según su función. No tienes que saber qué hicieron con ella, solo tienes que saber que la recibieron. Restaura otra cascada de señales, otra onda de información viajando por tu sistema nervioso, otra instrucción llegando a los pequeños obreros que trabajan sin descanso en la ciudad de tu cuerpo. Equilibra. Las células que regulan tu temperatura la escucharon. Las células que regulan tu presión la escucharon. Las células que regulan tus hormonas la escucharon. Cada una sabe qué hacer con esa instrucción. Cada una responderá a su manera. Tu trabajo no es supervisar ese proceso. Tu trabajo es permitirlo, y lo estás haciendo perfectamente solo por estar aquí, solo por escuchar, solo por no interferir. Tus células están trabajando y seguirán trabajando mientras duermes, mientras descansas, mientras tu mente consciente se aleja hacia otros territorios. Porque las células nunca duermen. Las células siempre escuchan, y esta noche están escuchando exactamente lo que necesitaban escuchar. Capítulo 7. El corazón que nunca descansa. De todos los órganos del cuerpo humano hay uno que Paracelso consideraba el más misterioso. No era el cerebro, aunque el cerebro fuera el asiento del pensamiento. No era el hígado, aunque el hígado fuera el gran purificador. No era el estómago, aunque el estómago fuera el transformador de la materia en energía. Era el corazón. Porque el corazón es el único órgano que nunca se detiene. Desde el momento en que comienza a latir, semanas antes del nacimiento hasta el último instante de la vida, el corazón trabaja sin descanso, sin pausa, sin vacaciones. Mientras duermes, tu corazón late. Mientras sueñas, tu corazón late. Mientras tu mente se pierde en pensamientos o se vacía en el silencio, tu corazón continúa su ritmo eterno. Paracelso se preguntaba cómo era posible. Ningún otro músculo del cuerpo podría trabajar sin descanso durante 80, 90, 100 años. Cualquier otro músculo se agotaría, se desgarraría, dejaría de funcionar, pero el corazón no. El corazón tiene algo que los otros músculos no tienen. Paracelso creía que el corazón era el punto donde el cuerpo físico se conectaba con algo más, algo que no podía verse ni medirse, pero que mantenía la vida fluyendo. Lo llamaba el fuego interior, la chispa que animaba la materia. Sin esa chispa, el cuerpo era solo carne. Con ella, el cuerpo vivía y el corazón era el guardián de esa chispa. Por eso el corazón responde a las emociones de una manera que ningún otro órgano responde. Cuando sientes miedo, tu corazón se acelera. Cuando sientes paz, tu corazón se calma. Cuando sientes amor, tu corazón late de una manera diferente, como si supiera, como si entendiera, como si fuera más que un simple músculo bombeando sangre. Paracelso observó que las enfermedades del corazón casi nunca eran solo físicas. Detrás de cada corazón enfermo había una historia, una emoción atrapada, un sentimiento que no se había expresado,
un amor que se había perdido o un odio que se había cultivado durante demasiado tiempo. El corazón cargaba todo eso, y cuando la carga se volvía demasiado pesada, el corazón empezaba a fallar. No porque el músculo fuera débil, sino porque el peso emocional era demasiado. Pero también observó lo contrario. Personas cuyo corazón físico estaba dañado, pero que vivían años más de lo que cualquier médico predecía. Personas que, según todos los diagnósticos, deberían haber muerto, pero que seguían vivas, activas, presentes. Y cuando Paracelso estudiaba estas excepciones, encontraba siempre lo mismo. Eran personas que habían aprendido a soltar, que no cargaban resentimientos, que no guardaban rencores, que habían perdonado lo que necesitaba ser perdonado, empezando por ellas mismas. Su corazón físico podía estar dañado, pero su corazón emocional estaba limpio, y esa limpieza parecía compensar el daño físico de maneras que la medicina no podía explicar. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu corazón está latiendo. No tienes que pedírselo, no tienes que recordarle cómo hacerlo, no tienes que supervisar cada contracción. Tu corazón sabe, ha sabido desde antes de que nacieras y seguirás sabiendo hasta el último momento de tu vida. Pero hay algo que puedes hacer por él. Puedes dejar de cargarlo con peso innecesario. Cada preocupación que sostienes es peso para tu corazón. Cada resentimiento que guardas es peso para tu corazón. Cada miedo que alimentas es peso para tu corazón. No peso físico. Peso que se traduce en tensión, en aceleración innecesaria, en trabajo extra que tu corazón tiene que hacer para compensar lo que tu mente no suelta. Las horas de descanso son las horas donde puedes soltar ese peso. No tienes que resolver nada ahora. No tienes que perdonar a nadie conscientemente. No tienes que hacer ningún trabajo emocional. Solo tienes que permitir que mientras tu mente se yeta, el peso se vaya aflojando. Tu corazón sabe cómo latir sin carga. Lo hacía cuando eras un bebé, antes de que aprendieras a preocuparte, antes de que aprendieras a guardar rencores, antes de que aprendieras a cargar con cosas que no te pertenecían. Tu corazón recuerda ese ritmo original. Y en las horas de descanso, cuando la mente no está añadiendo peso nuevo, tu corazón puede empezar a recuperar ese ritmo latido a latido, sin esfuerzo, sin intervención, solo el permiso silencioso de soltar lo que no necesita ser cargado. Paracelso enseñaba que el corazón era el centro de la sanación, no porque bombeara la sangre que llevaba nutrientes a cada célula, aunque eso también era importante, sino porque el corazón era el centro emocional del cuerpo, el lugar donde las emociones se convertían en sensaciones físicas, el puente entre lo que sentías y lo que tu cuerpo experimentaba. Un corazón ligero significaba un cuerpo ligero. Un corazón pesado significaba un cuerpo pesado. Y la ligereza del corazón no dependía de las circunstancias externas, dependía de lo que elegías cargar y lo que elegías soltar. Personas en las peores situaciones podían tener corazones ligeros si sabían soltar. Personas en las mejores situaciones podían tener corazones pesados si insistían en cargar. Esta noche tu corazón tiene permiso para aligerarse. No tienes que hacer nada. Solo tienes que no añadir peso nuevo. Solo tienes que permitir que mientras escuchas, mientras tu mente se relaja, mientras el sueño se acerca o se aleja según su propio ritmo, tu corazón vaya soltando lo que ha estado cargando latido a latido, sin prisa. Tu corazón nunca descansa de latir, pero esta noche puede descansar de cargar. Capítulo 8. El hígado que limpia en silencio. Hay un órgano en tu cuerpo que trabaja más duro durante la noche que durante el día. No hace ruido, no envía señales de dolor para avisar que está trabajando, no pide reconocimiento ni atención. Simplemente trabaja en silencio, en la oscuridad. Mientras tú duermes, es tu hígado. Paracelso consideraba al hígado el gran alquimista del cuerpo, porque el hígado hace lo que los alquimistas soñaban hacer, transforma sustancias. Toma lo que entra al cuerpo y lo convierte en algo diferente. Separa lo útil de lo inútil, neutraliza lo dañino, almacena lo que podría necesitarse después. Es el laboratorio químico más sofisticado que existe y funciona las 24 horas del día sin detenerse, pero es durante la noche cuando hace su trabajo más importante. Durante el día, el hígado está ocupado procesando lo que comes, lo que bebes,
lo que respiras. Cada sustancia que entra a tu cuerpo pasa por el hígado para ser evaluada, transformada, distribuida o eliminada. Es un trabajo constante que requiere enormes cantidades de energía, pero cuando duermes la entrada de sustancias nuevas se detiene. No estás comiendo, no estás bebiendo. La cantidad de toxinas que entran al cuerpo disminuye dramáticamente y entonces el hígado puede dedicarse a otra cosa. Limpieza profunda. Durante las horas de sueño, el hígado revisa todo lo que se acumuló durante el día. Toxinas que no tuvo tiempo de procesar, residuos que quedaron pendientes, sustancias que necesitan una segunda pasada para ser completamente neutralizadas. Es como un equipo de limpieza que entra a un edificio cuando todos se han ido. Durante el día solo pueden hacer limpieza superficial, porque hay gente trabajando, moviéndose, usando los espacios. Pero cuando el edificio se vacía, pueden hacer la limpieza profunda, mover los muebles, llegar a los rincones, hacer el trabajo que no se puede hacer cuando hay actividad. Tu hígado hace exactamente eso mientras duermes. Paracelso observó que las personas que no dormían bien tenían hígados sobrecargados, no porque comieran peor o bebieran más, sino porque su hígado nunca tenía la oportunidad de hacer la limpieza profunda. Siempre estaba procesando, nunca estaba limpiando. Y un hígado que no puede limpiar es un hígado que eventualmente se satura. Cuando el hígado se satura, las toxinas empiezan a acumularse en otras partes del cuerpo. La piel se vuelve opaca, la energía disminuye, la digestión se hace pesada, el humor se oscurece, todo el cuerpo empieza a sentir las consecuencias de un órgano que no puede hacer su trabajo. Las horas de descanso son un regalo para tu hígado. Cada hora que duermes es una hora donde tu hígado puede trabajar sin interrupciones. Cada noche de buen descanso es una sesión de limpieza profunda. Cada momento de relajación es energía que tu hígado puede usar para hacer lo que mejor sabe hacer. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu hígado está preparándose. Si todavía estás despierto, está terminando de procesar lo último que entró a tu cuerpo. Está esperando el momento donde pueda cambiar de modo, donde pueda dejar de procesar y empezar a limpiar. Si ya estás entrando en el sueño, el cambio quizás ya comenzó. No tienes que hacer nada para ayudarlo. Tu hígado no necesita instrucciones conscientes. No necesita que le digas qué limpiar ni cómo hacerlo. Solo necesita tiempo. Solo necesita que no lo interrumpas. Paracelso también observó algo más sobre el hígado. Observó que las emociones lo afectaban profundamente, especialmente una emoción. La ira, decía Paracelso, vive en el hígado, no de manera literal, pero sí de manera funcional. Cuando una persona guarda ira, cuando no la expresa ni la procesa, esa ira se convierte en una carga para el hígado. Como si, además de las toxinas físicas, el hígado también tuviera que procesar toxinas emocionales, y la ira es una de las toxinas más difíciles de procesar. Las personas que vivían enojadas, que guardaban resentimientos durante años, que cultivaban el rencor como si fuera un jardín. Esas personas tenían hígados que envejecían antes de tiempo, no porque la ira fuera un veneno físico, sino porque la tensión constante que la ira genera afectaba la capacidad del hígado de hacer su trabajo. Esta noche, mientras tu hígado trabaja en la limpieza física, puede haber también una limpieza emocional. No tienes que forzarla, no tienes que pensar en todo lo que te ha enojado y tratar de soltarlo conscientemente. Eso sería trabajo, y el trabajo es lo opuesto de lo que tu cuerpo necesita. Ahora solo tienes que permitir que mientras duermes, mientras descansas, mientras tu mente se aleja de las preocupaciones del día, tu hígado haga su trabajo completo. Limpieza física y limpieza emocional, toxinas del cuerpo y toxinas del alma. Tu hígado sabe cómo hacerlo. Ha estado haciéndolo toda tu vida. Solo necesita las horas de silencio para poder completar el trabajo y esta noche tiene esas horas. Capítulo 9. Los pulmones que respiran por ti. Hay algo que estás haciendo ahora mismo sin pensarlo. Lo has hecho desde el momento en que naciste. Lo harás hasta el momento en que mueras. Y entre esos dos momentos, lo habrás hecho aproximadamente 600 millones de veces. Respirar. Cada respiración es un ciclo completo de vida.
Aire que entra llevando lo que necesitas. Aire que sale llevando lo que ya no necesitas. Entrada y salida. Tomar y soltar. El ritmo más básico de la existencia. Y tus pulmones hacen esto sin que se lo pidas. Paracelso consideraba la respiración el acto más sagrado del cuerpo, porque la respiración era el punto donde el mundo exterior se convertía en mundo interior, donde el aire que pertenecía a todos se convertía en el aire que te pertenecía a ti, donde lo universal se hacía personal. Cada respiración te conecta con todo lo que existe. El aire que respiras ahora fue respirado antes por otros, por personas que vivieron hace siglos, por animales en bosques lejanos, por criaturas que ya no existen. Ese aire ha estado circulando por el planeta desde que existe la atmósfera y ahora está dentro de ti. Y cuando exhales, ese aire volverá al mundo. Será respirado por otros, por personas que aún no nacen, por criaturas que nunca conocerás. Tu respiración te conecta con el pasado y con el futuro, con lo cercano y con lo lejano, con todo lo que vive. Pero hay algo más importante sobre la respiración. La respiración es el único proceso vital que puedes controlar conscientemente, pero que también funciona sin tu control. No puedes decidir conscientemente que tu corazón lata. No puedes ordenarle a tu hígado que filtre. No puedes instruir a tu estómago sobre cómo digerir. Esos procesos ocurren sin tu intervención y no responden a tu voluntad. Pero la respiración es diferente. Puedes decidir respirar más lento, puedes decidir respirar más profundo, puedes incluso decidir dejar de respirar por un momento. Tienes control, pero si no ejerces ese control, la respiración continúa sola, no necesita tu supervisión. Paracelso veía en esto una enseñanza profunda. La respiración era el puente entre lo voluntario y lo involuntario, entre lo consciente y lo inconsciente, entre la mente que controla y el cuerpo que sabe. Cuando estás despierto y activo, tiendes a controlar la respiración sin darte cuenta. La tensión del día la hace más corta, la preocupación la hace más superficial, el estrés la acelera. Sin notarlo, pasas horas respirando de una manera que no es la manera natural. Pero cuando te relajas, cuando sueltas el control, la respiración vuelve a su ritmo propio. Se hace más lenta, se hace más profunda. Encuentra el ritmo que tenía cuando eras un bebé durmiendo antes de que aprendieras a preocuparte. Ese ritmo está todavía en ti. Tus pulmones lo recuerdan. Solo necesitan que dejes de interferir. Ahora mismo, mientras escuchas esto, puedes notar tu respiración, no para cambiarla, solo para observarla. ¿Es rápida o lenta? ¿Es superficial o profunda? ¿Está en tu pecho o en tu vientre? Solo observa, y al observar sin intentar cambiar, algo curioso ocurre. La respiración empieza a cambiar sola, se hace más lenta, se hace más profunda, se mueve hacia el vientre, no porque tú lo decidas, sino porque al observar sin controlar, le das permiso a tu cuerpo de volver a su ritmo natural. Este es el ritmo que tus pulmones conocen, el ritmo que usaban cuando dormías siendo un niño, el ritmo que tu cuerpo usa cuando está completamente relajado, el ritmo que permite que el oxígeno llegue a cada célula de manera óptima. Paracelso enseñaba que muchas enfermedades comenzaban con una respiración incorrecta, no porque respirar mal fuera la causa directa, sino porque una respiración superficial y rápida mantenía al cuerpo en un estado de alerta constante. Y un cuerpo en alerta constante no puede regenerarse. Está demasiado ocupado preparándose para peligros que no existen. La respiración lenta y profunda le dice al cuerpo que está a salvo, que no hay amenaza, que puede dedicar sus recursos a la reparación en lugar de a la defensa, que puede trabajar en los proyectos de largo plazo en lugar de las emergencias de corto plazo. Cada respiración lenta es un mensaje de seguridad para tu cuerpo. Y esta noche, mientras escuchas, mientras tu mente se relaja, mientras el sueño se acerca, tu respiración puede encontrar su ritmo propio. No tienes que forzarla, no tienes que hacer ejercicios especiales, solo tienes que soltar el control. Tus pulmones saben respirar. Lo han hecho 600 millones de veces. Y esta noche respirarán por ti mientras duermes. Llevarán oxígeno a cada célula. Sacarán lo que ya no necesitas. Mantendrán el ritmo de la vida sin que tengas que hacer nada. Solo confía en ellos.
Ya saben cómo hacerlo. Capítulo 10. La sangre que renueva todo. Dentro de ti fluye un río que nunca se detiene. Un río que llega a cada rincón de tu cuerpo, que alimenta cada célula, que recoge lo que ya no sirve, que lleva mensajes de un lugar a otro, que mantiene todo conectado, comunicado, vivo. Tu sangre. Paracelso la consideraba el líquido más misterioso del universo, porque la sangre era más que un simple fluido transportando sustancias. La sangre era vida líquida, era el medio a través del cual todo en el cuerpo se comunicaba con todo lo demás. Cada gota de sangre ha viajado por todo tu cuerpo, ha pasado por tu corazón, ha llegado a tu cerebro, ha alimentado tus músculos, ha tocado cada órgano, cada tejido, cada célula, y luego ha regresado cargando información, cargando residuos, cargando la historia de lo que encontró en su viaje. Tu sangre sabe cosas sobre ti que tú no sabes. Sabe qué células necesitan más oxígeno, sabe qué órganos están trabajando más duro, sabe dónde hay inflamación, dónde hay daño, dónde hay necesidad, y ajusta su entrega constantemente, llevando más recursos a donde más se necesitan. Paracelso observó que la sangre cambiaba según el estado de la persona, no solo en su composición química, que también cambiaba, sino en algo más sutil, en su vitalidad, en su fuerza, en lo que él llamaba su luminosidad. La sangre de una persona sana tenía una cualidad diferente a la sangre de una persona enferma. Y la sangre de una persona en paz tenía una cualidad diferente a la sangre de una persona en angustia. Las emociones viajaban en la sangre. Cuando sentías miedo, tu sangre llevaba ese miedo a cada célula del cuerpo. Sustancias químicas asociadas con el miedo se esparcían por todo tu sistema en segundos. Cuando sentías paz, tu sangre llevaba esa paz. Sustancias diferentes, mensajes diferentes, efectos diferentes. Tu sangre era el mensajero de tus emociones. Por eso las emociones se sienten en todo el cuerpo, y no solo en la cabeza, porque la sangre las lleva a todas partes. Cada célula recibe el mensaje emocional que estás experimentando. Cada tejido se baña en las sustancias que tus emociones generan. Esto significaba algo importante para Paracelso. Significaba que cambiar las emociones era cambiar la sangre. Y cambiar la sangre era cambiar el ambiente interno de cada célula. Era cambiar el mensaje que cada parte del cuerpo recibía. Durante las horas de descanso, cuando las emociones se calman, la sangre cambia. Los niveles de sustancias asociadas con el estrés disminuyen. Los niveles de sustancias asociadas con la reparación aumentan. La sangre pasa de llevar mensajes de alerta a llevar mensajes de recuperación. Es como si el río cambiara lo que transporta. Durante el día, el río lleva suministros de emergencia, armas para defender, recursos para huir o pelear, todo lo necesario para sobrevivir las amenazas del día. Durante la noche, el río lleva materiales de construcción, ladrillos para reparar, herramientas para reconstruir, todo lo necesario para regenerar lo que el día dañó. Ahora mismo tu sangre está haciendo la transición. Si todavía estás despierto, la transición está comenzando. Las sustancias del día están siendo reemplazadas por las sustancias de la noche. El mensaje que tu sangre lleva está cambiando de sobrevive a repara. Si ya estás entrando en el sueño, la transición probablemente está más avanzada. Tu sangre ya lleva principalmente mensajes de regeneración. Ya está alimentando a tus células, con lo que necesitan para reconstruirse. Ya está recogiendo los residuos del día y llevándolos a donde pueden ser eliminados. Paracelso enseñaba que la sangre se renovaba constantemente. Las células de tu sangre no son las mismas que tenías hace unos meses. Tu cuerpo produce millones de células sanguíneas nuevas cada segundo y destruye millones de células viejas. Es un proceso constante de renovación que ocurre sin que lo notes, pero la calidad de esa renovación depende de las condiciones. Cuando el cuerpo está estresado, produce sangre de supervivencia. Cuando el cuerpo está relajado, produce sangre de prosperidad. El mismo proceso de renovación, pero con resultados diferentes según el estado interno. Esta noche, mientras descansas, tu cuerpo está produciendo sangre nueva. Sangre que llevará mensajes de paz a cada célula. Sangre que alimentará la regeneración en lugar de la defensa. Sangre que renovará tu cuerpo desde adentro. No tienes que hacer nada para que esto ocurra, solo tienes que permitirlo.
Tu sangre sabe fluir. Ha estado fluyendo desde antes de que nacieras, y esta noche fluirá por cada rincón de tu cuerpo, llevando exactamente lo que cada célula necesita. Renovación silenciosa en cada gota, en cada latido. Capítulo 11. Las emociones que enferman. Paracelso pasó años observando algo que ningún médico de su época quería admitir. Las personas no enfermaban solo por lo que comían o por el aire que respiraban. No enfermaban solo por contagio o por debilidad física. Enfermaban también por lo que sentían, por las emociones que cultivaban día tras día, año tras año, hasta que esas emociones se convertían en algo más que sentimientos. Se convertían en condiciones del cuerpo. Había un patrón que Paracelso veía repetirse constantemente en sus pacientes. Personas que vivían enojadas desarrollaban problemas en el hígado y en la digestión. Personas que vivían con miedo desarrollaban problemas en los riñones y en la espalda baja. Personas que vivían tristes desarrollaban problemas en los pulmones y en la respiración. Personas que vivían ansiosas desarrollaban problemas en el estómago y en el corazón. No era coincidencia. Las emociones no eran solo experiencias mentales. Las emociones eran eventos físicos que ocurrían en todo el cuerpo. Cada vez que sentías algo, tu cuerpo entero participaba en ese sentimiento. Músculos que se tensaban, órganos que se contraían, química que cambiaba, flujos que se alteraban. Una emoción pasajera no dejaba huella permanente. Sentir miedo ante un peligro real y luego relajarse cuando el peligro pasaba era natural y saludable. El cuerpo se activaba, respondía y luego volvía a su estado normal. No había daño, pero una emoción sostenida era diferente. Vivir con miedo constante, aunque no hubiera peligro real, mantenía al cuerpo en un estado de activación permanente. Los músculos nunca se relajaban completamente. Los órganos nunca volvían a su funcionamiento normal. La química nunca se equilibraba. El cuerpo vivía como si el peligro nunca terminara. Y un cuerpo que vive en emergencia permanente no puede regenerarse. Está demasiado ocupado defendiéndose de amenazas que no existen. Está gastando todos sus recursos en supervivencia inmediata. No le queda nada para el mantenimiento de largo plazo. Paracelso identificó ciertas emociones como especialmente dañinas cuando se sostenían en el tiempo. El miedo crónico agotaba los riñones. Los riñones, según Paracelso, eran los órganos de la vitalidad profunda. Cuando vivías con miedo constante, esa vitalidad se drenaba, te sentías cansado, sin razón aparente. Tu energía de fondo, esa energía que debería estar siempre disponible, desaparecía. La ira crónica sobrecargaba el hígado. El hígado, además de filtrar toxinas físicas, tenía que procesar la toxicidad de la ira. Y la ira era una de las sustancias más difíciles de neutralizar. Personas que vivían enojadas tenían hígados que envejecían antes de tiempo. La tristeza crónica debilitaba los pulmones. Los pulmones, según Paracelso, estaban conectados con la capacidad de recibir y soltar. Recibir aire, soltar aire, recibir vida, soltar lo que ya no sirve. Pero la tristeza profunda hacía que una persona dejara de querer recibir y pulmones que no quieren recibir son pulmones que se debilitan. La ansiedad crónica desregulaba el corazón y el estómago. El corazón acelerado constantemente, el estómago contraído constantemente, el cuerpo en estado de alerta, aunque no hubiera nada de que alertarse. Con el tiempo, estos órganos empezaban a fallar simplemente por agotamiento. Pero Paracelso no culpaba a sus pacientes por sus emociones. Entendía que nadie elige sentir miedo o ira, o tristeza. Las emociones llegan, son respuestas a lo que vivimos, a lo que recordamos, a lo que imaginamos. No podemos decidir no sentirlas. Lo que sí podemos hacer es no alimentarlas. Hay una diferencia entre sentir una emoción y cultivarla. Sentir miedo cuando algo te asusta es natural. Cultivar el miedo pensando constantemente en todo lo que podría salir mal es una elección. Sentir ira cuando alguien te lastima es natural. Cultivar la ira repasando la ofensa una y otra vez durante años es una elección. Las emociones que enferman las que sentimos, son las que cultivamos. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu cuerpo tiene una oportunidad.
Las horas de descanso son horas donde el cultivo se detiene. No estás repasando ofensas, no estás imaginando peligros futuros, no estás alimentando activamente ninguna emoción negativa. Tu mente está relajándose, y al relajarse, deja de regar las plantas que no querías que crecieran. No tienes que hacer nada activo con tus emociones ahora. No tienes que perdonar conscientemente. No tienes que soltar deliberadamente. No tienes que trabajar en nada. El simple hecho de descansar, de dejar de alimentar, es suficiente para que el cuerpo empiece a recuperarse de lo que las emociones sostenidas le causaron. Paracelso decía que el cuerpo tenía una memoria corta para las emociones. Si dejabas de alimentar una emoción, el cuerpo empezaba a olvidarla relativamente rápido. Los músculos se relajaban, los órganos volvían a su función normal. La química se reequilibraba. El cuerpo quería volver a su estado natural de equilibrio. Solo necesitaba que dejaras de interferir. Esta noche no estás interfiriendo, estás descansando, estás permitiendo, estás dándole a tu cuerpo las horas que necesita para empezar a olvidar las emociones que no le sirven, y tu cuerpo aprovechará cada minuto. Capítulo 12. Las emociones que sanan. Si ciertas emociones podían enfermar el cuerpo, Paracelso razonó que otras emociones debían poder sanarlo. Y tenía razón. Así como el miedo crónico agotaba y la ira crónica sobrecargaba, había emociones que hacían exactamente lo opuesto. Emociones que restauraban la energía, que aligeraban la carga, que le decían al cuerpo que todo estaba bien y que podía dedicarse a regenerarse. La primera de estas emociones era la paz, no la paz como ausencia de problemas. Los problemas siempre existen, sino la paz como estado interior que no depende de las circunstancias exteriores. La paz de saber que pase lo que pase, hay algo en ti que permanece intacto, algo que no puede ser dañado por las situaciones, algo que siempre está bien, aunque todo a tu alrededor parezca estar mal. Esa paz era profundamente sanadora. Paracelso observó que los pacientes que lograban encontrar ese tipo de paz sanaban más rápido que los que no la encontraban. Aunque tuvieran la misma enfermedad, aunque recibieran el mismo tratamiento, la paz interior hacía una diferencia que ninguna medicina podía replicar, porque la paz le decía al cuerpo que no había emergencia. Y un cuerpo que no está en emergencia puede dedicar todos sus recursos a la reparación. No tiene que gastar energía en defensa. No tiene que mantener músculos tensos ni órganos contraídos. Puede relajarse completamente y trabajar en lo que realmente importa. La segunda emoción sanadora era la confianza. Confianza en que el cuerpo sabía lo que hacía. Confianza en que la vida tenía un orden, aunque no siempre pudieras verlo. Confianza en que ibas a estar bien, aunque no supieras exactamente cómo. Los pacientes que confiaban sanaban mejor que los que dudaban. No porque la confianza fuera magia, sino porque la duda constante era otra forma de estrés. Preguntarse todo el tiempo si el tratamiento funcionaría, si el cuerpo respondería, si las cosas mejorarían. Eso mantenía al cuerpo en un estado de incertidumbre que impedía la relajación profunda. La confianza permitía soltar esa incertidumbre, permitía dejar de supervisar cada proceso, permitía entregar el control a la sabiduría del cuerpo. Y cuando el control se entregaba, el cuerpo podía finalmente hacer su trabajo sin interferencia. La tercera emoción sanadora era la gratitud. No gratitud forzada, no repetir gracias sin sentirlo realmente, sino la gratitud genuina que surge cuando te das cuenta de todo lo que funciona bien en tu vida y en tu cuerpo. Paracelso notó que los pacientes que se enfocaban en lo que funcionaba mejoraban más rápido que los que se enfocaban en lo que no funcionaba. Esto no significaba ignorar los problemas. Los problemas existían y había que atenderlos, pero había una diferencia entre atender un problema y obsesionarse con él, entre reconocer una dificultad y definir toda tu existencia por esa dificultad. La gratitud cambiaba el enfoque. En lugar de pensar todo el día en el órgano que fallaba, pensabas también en los órganos que funcionaban perfectamente. En lugar de enfocarte solo en el dolor, notabas también las partes del cuerpo que no dolían. En lugar de ver solo lo que estaba mal, veías también todo lo que estaba bien. Y el cuerpo respondía a ese cambio de enfoque, como si las partes que recibían atención positiva se fortalecieran,
como si el reconocimiento de lo que funcionaba bien ayudara a que siguiera funcionando bien, como si la gratitud fuera un tipo de nutriente que el cuerpo necesitaba tanto como las vitaminas. Ahora mismo, mientras escuchas esto, estas emociones sanadoras están disponibles para ti. No tienes que generarlas con esfuerzo. No tienes que forzar paz, ni fabricar confianza, ni inventar gratitud. Solo tienes que permitir que lleguen naturalmente. La paz llega cuando dejas de luchar y ahora mismo no estás luchando contra nada. Estás descansando, estás escuchando, estás permitiendo que las cosas sean como son sin intentar cambiarlas. Eso es paz. La confianza llega cuando dejas de controlar y ahora mismo no estás controlando nada. No estás supervisando tu respiración, no estás dirigiendo tu digestión, no estás administrando los latidos de tu corazón. Estás confiando en que tu cuerpo sabe. Eso es confianza. La gratitud llega cuando dejas de comparar y ahora mismo no estás comparando tu situación con ninguna otra. No estás pensando en lo que debería ser diferente. Solo estás aquí en este momento recibiendo lo que este momento ofrece. Y eso es suficiente. Eso es gratitud. Estas emociones están fluyendo por tu cuerpo ahora. No de manera dramática, no como una experiencia intensa que puedas identificar claramente, sino de manera suave, como un río subterráneo que alimenta todo, aunque no lo veas en la superficie. Tu cuerpo está recibiendo el mensaje de que todo está bien y está respondiendo como siempre responde a ese mensaje, sanando. Capítulo 13. Las palabras que tu cuerpo necesita. A lo largo de esta noche has estado escuchando palabras. Palabras sobre tu cuerpo, palabras sobre sanación, palabras sobre órganos y células y emociones. Pero más allá del contenido de esas palabras, hay algo más que ha estado ocurriendo. Las palabras mínimas han estado trabajando en ti no solo su significado, su sonido, su ritmo, su frecuencia. Cada palabra es una vibración que entra por tus oídos y viaja por tu cuerpo. Y ciertas palabras tienen vibraciones que tu cuerpo reconoce, que tu cuerpo necesita, que tu cuerpo ha estado esperando escuchar. Paracelso dedicó años a identificar cuáles eran esas palabras. Descubrió que no eran palabras complicadas, no eran términos técnicos ni fórmulas elaboradas. Eran palabras simples, verbos directos, instrucciones claras que no requerían interpretación. Palabras como calma. Cuando escuchas la palabra calma, algo en ti responde. No tienes que hacer nada con esa respuesta. No tienes que amplificarla ni dirigirla. Solo ocurre. Tu sistema nervioso reconoce la palabra y ajusta ligeramente su estado hacia la calma. Calma. Palabras como suelta, suelta. Hay tensiones en tu cuerpo que has estado sosteniendo sin darte cuenta. Tensiones en los hombros, en la mandíbula, en el vientre. Tensiones que se acumularon durante el día y que todavía no se han liberado completamente. Cuando escuchas la palabra suelta, esas tensiones reciben permiso para irse. Suelta. Palabras como regenera. Esta palabra habla directamente a tus células, les recuerda lo que saben hacer, les da permiso para hacerlo. Regenera no es una instrucción médica, es un recordatorio de una capacidad que tu cuerpo siempre tuvo. Regenera. Palabras como restaura. Restaura habla de volver a un estado anterior, un estado de equilibrio, un estado de funcionamiento óptimo. Tu cuerpo conoce ese estado, estuvo ahí antes y puede volver. Restaura es la invitación a ese regreso. Restaura. Palabras como fluye. Fluye habla de movimiento sin obstrucción, de sangre que circula libremente, de aire que entra y sale sin resistencia, de energía que se mueve por todo el cuerpo sin encontrar bloqueos. Fluir es el estado natural. Fluye es el recordatorio. Fluye. Palabras como confía. Esta palabra no es para tu cuerpo, es para tu mente. La parte de ti que quiere supervisar, controlar, asegurarse de que todo está funcionando. Confía, le dice a esa parte que puede descansar, que el cuerpo sabe que no necesita vigilancia constante. Confía palabras como sana, la palabra más simple de todas y quizás la más poderosa. No sana como instrucción externa, sana como reconocimiento de lo que ya está ocurriendo.
Sana como permiso para que el proceso continúe. Sana como afirmación de lo que tu cuerpo hace naturalmente cuando nadie lo interrumpe. Sana. Paracelso descubrió que estas palabras funcionaban mejor cuando se repetían. No como un mantra forzado, no como algo que tenías que decir conscientemente una y otra vez, sino como gotas de agua que caían sobre una piedra. Cada repetición dejaba una pequeña marca y con el tiempo suficientes gotas podían moldear la piedra. Calma, suelta, regenera, restaura, fluye, confía, sana. No tienes que hacer nada con estas palabras. No tienes que repetirlas tú mismo. No tienes que memorizarlas ni escribirlas ni pensar en ellas después. Solo tienes que haberlas escuchado. Y ya las escuchaste. Ya entraron por tus oídos. Ya viajaron por tu sistema nervioso. Ya llegaron a donde necesitaban llegar. Tu inconsciente las registró. Tu cuerpo las recibió. Mañana quizás no recuerdes ninguna de estas palabras conscientemente. Quizás despiertes sin ninguna sensación especial. Quizás tu mente crea que nada ocurrió durante estas horas, pero tu cuerpo sabrá la verdad. Tu cuerpo recordará las vibraciones que recibió, las instrucciones que llegaron, los permisos que se otorgaron y seguirá respondiendo a ellas durante los días que vienen, no de manera dramática, no como un cambio súbito que pueda señalar, sino de manera sutil, como una dirección ligeramente diferente, como una tendencia hacia el equilibrio que antes no estaba. Las palabras ya hicieron su trabajo. Tu cuerpo ya las tiene. Capítulo 14. Lo que ocurre mientras duermes. Hay un mundo entero de actividad que ocurre dentro de ti cada noche. Un mundo que nunca ves, que nunca sientes, del que nunca eres consciente, pero que es tan real cualquier cosa que ocurre durante el día. Mientras duermes, tu cuerpo no duerme. Tu cuerpo trabaja, repara, reconstruye, limpia, procesa, organiza, hace todo el mantenimiento que no puede hacer durante el día, porque durante el día estás usando el sistema. Es como intentar reparar un barco mientras navega. Solo cuando el barco llega a puerto se puede hacer el trabajo de verdad. El sueño es tu puerto. Es el momento donde el barco de tu cuerpo puede finalmente ser atendido, donde las pequeñas grietas pueden ser selladas, donde la madera dañada puede ser reemplazada, donde todo puede ser revisado, ajustado, mejorado. Paracelso entendía esto intuitivamente. Observó que los pacientes que dormían bien sanaban más rápido, no solo porque el descanso era reparador, sino porque el sueño era el momento donde la sanación realmente ocurría. El día era para vivir, la noche era para regenerarse. Durante las primeras horas de sueño, tu cuerpo se enfoca en la reparación física. Los tejidos dañados durante el día reciben atención. Los músculos que trabajaron son reconstruidos más fuertes. Las pequeñas heridas que ni siquiera notaste son cerradas. El sistema inmune patrulla con más intensidad, identificando y eliminando lo que no pertenece. Es un periodo de reconstrucción activa. Tu cuerpo produce más hormona de crecimiento durante estas horas que en cualquier otro momento. No crecimiento en tamaño, sino crecimiento celular. Células nuevas que reemplazan a las viejas. Tejidos frescos que toman el lugar de tejidos gastados. Renovación constante que mantiene tu cuerpo funcionando. Durante las horas intermedias, el enfoque cambia hacia la limpieza profunda. Tu hígado está en su momento de máxima actividad, procesando toxinas que se acumularon durante el día. Tu sistema linfático está drenando residuos. Tus riñones están filtrando. Todo el sistema de eliminación trabaja a plena capacidad porque finalmente tiene los recursos para hacerlo. Durante el día, estos sistemas funcionan a media capacidad, porque el cuerpo está ocupado con otras cosas, pero durante la noche pueden dedicar toda su energía a la limpieza. Durante las horas finales del sueño, el enfoque cambia hacia el cerebro. Memorias se consolidan, experiencias se procesan, información del día se organiza y se almacena, lo que no sirve se descarta, lo que importa se fortalece. Tu cerebro hace una limpieza y organización masiva de todo lo que experimentaste. También es cuando sueñas más vívidamente. Paracelso creía que los sueños eran parte del proceso de sanación, no solo del cuerpo, sino del alma, que durante los sueños procesabas emocionalmente
lo que no habías podido procesar durante el día, que resolvías conflictos internos, que encontrabas respuestas a preguntas que tu mente consciente no podía resolver. Todo esto está ocurriendo ahora o está por ocurrir. Si todavía estás despierto, tu cuerpo está preparándose para este trabajo, reuniendo recursos, identificando prioridades, planificando lo que hará cuando finalmente te quedes dormido. Si ya estás entrando en el sueño, el trabajo probablemente ya comenzó. No tienes que dirigirlo, no tienes que saber qué está siendo reparado ni qué está siendo limpiado. Tu cuerpo tiene su propia lista de prioridades. Sabe que necesita atención primero. Sabe cómo distribuir los recursos disponibles. Sabe exactamente qué hacer. Tu único trabajo fue llegar hasta aquí, crear las condiciones para que el sueño fuera posible, permitir que tu mente se relajara lo suficiente para soltar el control, darle a tu cuerpo el tiempo que necesita para hacer lo que sabe hacer, y lo hiciste. Estás aquí escuchando, relajándote, permitiendo. Todo lo demás ocurre automáticamente. Las horas de esta noche no son horas vacías, son horas llenas de actividad invisible. Horas donde millones de procesos ocurren simultáneamente dentro de ti. Horas donde tu cuerpo hace el trabajo más importante de todos. Mantenerse vivo, mantenerse sano, mantenerse funcionando para que mañana puedas despertar y vivir otro día, y luego otra noche vendrá y el siglo se repetirá. Día para vivir, noche para regenerar una y otra vez hasta el final de tus días. Este es el ritmo de la vida, y esta noche estás en el lado de la regeneración. Capítulo 15. Tu cuerpo ya recibió las instrucciones. Hemos llegado al final de este viaje. Pero para tu cuerpo, esto no es un final, es un comienzo. Durante las últimas horas, mientras escuchabas, tu cuerpo estuvo recibiendo. No de manera pasiva, de manera activa. Cada palabra que entró por tus oídos generó una respuesta. Cada concepto que pasó por tu mente dejó una impresión. Cada permiso que se otorgó abrió una puerta. Tu cuerpo ahora tiene algo que no tenía antes, no información nueva exactamente. Tu cuerpo siempre supo cómo sanarse. Siempre tuvo la capacidad de regenerarse, de limpiarse, de equilibrarse. Eso no cambió. Lo que cambió fue el permiso. Permiso para soltar lo que no necesita. Permiso para regenerar lo que necesita ser regenerado. Permiso para funcionar sin la interferencia constante de una mente preocupada. Ese permiso es más valioso de lo que parece, porque la mayoría del tiempo tu cuerpo no tiene ese permiso. La mayoría del tiempo tu mente está enviando señales de alerta, señales de que algo podría estar mal, señales de que hay que vigilar, controlar, supervisar. Y tu cuerpo, obediente como es, responde a esas señales manteniéndose en guardia. Un cuerpo en guardia no puede regenerarse completamente. Pero esta noche fue diferente. Esta noche, durante estas horas, las señales de alerta se detuvieron. La mente se relajó. El cuerpo recibió un mensaje diferente, un mensaje de que todo estaba bien, de que podía dedicar sus recursos a la reparación, de que no había emergencia, y tu cuerpo aprovechó ese mensaje. No sabemos exactamente qué hizo. No sabemos qué órganos recibieron más atención. No sabemos qué tejidos fueron reparados, qué toxinas fueron eliminadas, qué desequilibrios fueron corregidos. Tu cuerpo no da reportes, solo trabaja, pero trabajó. Puedes estar seguro de eso. Mientras escuchabas, mientras te relajabas, mientras las palabras entraban sin resistencia, tu cuerpo estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, sanarse a sí mismo. Mañana despertarás. Quizás no sientas nada diferente. Quizás sea un despertar común, sin ninguna sensación especial. No hay nada malo en eso. La sanación no siempre se siente. A veces ocurre en silencio, en el fondo, sin anunciarse. Pero algo habrá cambiado. Algo pequeño, quizás, un nivel de energía ligeramente diferente, una tensión que ya no está donde solía estar, una claridad que no estaba ayer, algo. O quizás los cambios se acumulen durante los próximos días, porque lo que comenzó esta noche no termina con esta noche. Las instrucciones que tu cuerpo recibió siguen activas, los permisos que se otorgaron siguen vigentes. El proceso que se inició sigue en marcha. Cada noche que duermas,
Tu cuerpo recordará. Recordará que puede soltar. Recordará que puede regenerar. Recordará que no necesita permanecer en guardia constante, y cada noche aprovechará ese recuerdo para hacer un poco más del trabajo que tiene pendiente. Paracelso decía que la sanación era como el crecimiento de una planta. No podías verlo ocurrir momento a momento. Pero si dejabas de mirar por unos días y luego volvías, notabas la diferencia. La planta había crecido, no de un tirón, gradualmente, imperceptiblemente. Pero realmente tu sanación es igual. No la verás ocurrir hora a hora. Pero si te observas dentro de unas semanas, dentro de unos meses, notarás algo diferente. Algo habrá cambiado, algo habrá mejorado. Por magia, por el trabajo constante y silencioso de un cuerpo que finalmente recibió permiso para hacer lo que siempre supo hacer. Ahora puedes soltar completamente, soltar incluso la necesidad de que algo cambie, soltar la expectativa de resultados, soltar todo. Tu cuerpo tiene las instrucciones, tu cuerpo hará el trabajo. Tú solo tienes que descansar. Y si todavía estás despierto, pronto el sueño vendrá. No lo fuerces, no lo busques. Solo permite que llegue cuando esté listo. Quizás ya está muy cerca. Quizás tus párpados ya están pesados. Quizás tu mente ya está flotando entre el aquí y el no aquí. Está bien, todo está bien. Tu cuerpo sabe lo que sigue. Y mientras el sueño te envuelve, mientras la conciencia se disuelve, mientras entras en ese territorio donde la mente descansa y el cuerpo trabaja, lleva contigo una última certeza. Esta noche hiciste algo por ti mismo, algo simple. Te diste el tiempo, te diste el espacio, te diste el permiso, y tu cuerpo tomó todo eso y lo convirtió en sanación. Eso es todo lo que necesitabas hacer, y lo hiciste. Ahora descansa.